Hola a todos, bienvenidos nuevamente, gracias por apoyar. Vamos a datos históricos y muy curiosos de uno de los símbolos, uno de los monumentos más icónicos no solo de los Estados Unidos, sino podría decirse también del mundo. La libertad iluminando al mundo, mejor conocida simplemente como la Estatua de la Libertad. Está cimentada en la pequeña isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, erigida como símbolo de la libertad y emancipación del pueblo norteamericano, lejos de la opresión. La estatua fue declarada como Monumento Nacional de los Estados Unidos y desde 1984 también es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y aunque es muy famosa por todo el mundo, pero hay datos que sí son muy interesantes. La construcción y el plan comenzó 20 años antes de la inauguración en Nueva York del monumento. Fue propuesta por primera vez en 1865, por lógica debido al éxito de la construcción de una nación democrática tras los años del dominio británico. La conversación liderada por Edouard de la Bouille, escritor activista contra la dictadura francesa de Napoleón III, propuso la necesidad de un gran gesto en forma de escultura para demostrarle al mundo el camino correcto. Francia debía hacer un regalo a los Estados Unidos para mostrar su apoyo al liderazgo del país en la promoción de la democracia en todo el mundo. El obsequio sería para la conmemoración del centenario de la independencia y también como recuerdo de la larga amistad y alianza con Francia, y porque los Estados Unidos acababa también de salir de la guerra civil que duró de 1861 hasta 1865 y el país estaba en medio de su reconstrucción. La inspiración para la escultura tiene como versión más concordante la influencia del arte clásico griego, relacionada directamente con la antigua diosa griega Hécate, por la vestimenta, pero más que eso, la corona de rayos de sol y la antorcha, esto porque la diosa era la protectora de las entradas a los pueblos, y justamente en eso se convirtió en Norteamérica, viendo la entrada hacia el país desde el océano. También se tiene la relación con la diosa romana Libertas, que personificaba la libertad y era la equivalente de la griega Eleuteria. Libertas en la mayoría de sus representaciones aparece llevando la vara y el pileos, una especie de gorro o sombrero. Recordemos que la corona de rayos ya era usada como sello también en la nueva República Francesa, y de ahí venía también la inspiración para el nuevo monumento. La estatua fue diseñada por el escultor francés Frédéric Bartholdi, mientras que la estructura de acero fue diseñada primero por Emmanuel Violet, aunque no la terminó y posteriormente la retomó otro diseñador. Bartholdi como diseñador había propuesto una escultura parecida allá en Egipto, pero luego de ser rechazado decidió aceptar el proyecto norteamericano. Entre 1870 y 71 hizo varios modelos de arcilla de la diosa de la libertad, esta vez para instalarse en la nueva cuna de la democracia allá en Nueva York. El diseño de Bartholdi se trasladó a moldes gigantescos de madera. Los trabajadores martillaron láminas de cobre en ellos para conseguir las formas deseadas. La estatua está adosada a una estructura de hierro y acero para soportar su peso y aportar la estabilidad necesaria. El diseñador no quería que su estatua se pareciera a nadie en particular, pero siendo una figura humana y con referencias directas a diosas femeninas anteriormente citadas, se sobreentiende que es una mujer. Pero sobre el rostro hay una teoría que la estatua debía representar ideales abstractos como la libertad, porque si se parecía demasiado a alguien, la gente podría arrebatarle esa cualidad e identificarla con una persona en concreto. Pero la teoría dice que la conexión emocional del diseñador con su madre, los expertos consideran que se apoyó en los rasgos del rostro de su madre inconscientemente y que tiene algún fugaz parecido a ella. Construida con 28.000 kilos de cobre más puro, esa es la piel de la estatua en más de 300 placas. Cuando la construyeron no era del tono verde que se aprecia actualmente, eso siempre sorprende. Dicha tonalidad ha sido por el tiempo. Si elimináramos 30 años de oxidación, veríamos el verdadero color del metal pulido. Cuando se construyó era como un reluciente coloso dorado de la antigüedad que se alzaba por encima de Nueva York en el siglo XIX. El color actual es por ser de cobre, este se vuelve verde con el tiempo. Pero ¿por qué se hizo de cobre y no de bronce? Porque es el material que normalmente se utiliza en esculturas. Bartholdi eligió el cobre, un metal no apto para la fundición, y por esto el material obligó a sus trabajadores a utilizar una técnica especial que consiste en dar forma al metal martillando desde el reverso. Crearon un molde de cada pieza en madera y luego mediante una serie de técnicas martillando el metal hasta que adoptó la forma adecuada, para después remacharlo a la estructura de la estatua.
Y todo simplemente porque el cobre era mucho más barato que el bronce fundido. Por lo tanto, solo se trató de una decisión económica para ahorrar dinero debido a la gran cantidad de material que se necesitaría. Para darle más soporte, donde descansaba toda la estructura, debió construirse la túnica y hacerla arrugada sobre la base para poder cubrir toda la base, que se tenía que hacer más amplia de lo normal. Y esto le ayudaría a lidiar con las amenazas, las tempestades, principalmente los fuertes vientos. Y estos últimos detalles se debieron a la participación directa del artista Francis Gustave Eiffel, como su nombre lo revela, el constructor de la famosa Torre Eiffel en Francia. La estatua se terminó de construir pieza por pieza hasta el año 1884. Bartholdi informó a los Estados Unidos que había terminado el proyecto y que deseaba mantener la estatua en París hasta el 4 de julio de ese año. Esto por la fecha de independencia de los Estados Unidos, y recordemos que también en vísperas de cumplir el primer centenario de independencia de los ingleses. La estatua se desmontó a principios de 1885 y sus fragmentos se distribuyeron en más de 200 cajas de madera. Salieron de Francia a bordo de un barco el 21 de mayo de 1885 y llegaron a la bahía de Nueva York el 17 de junio. Aunque para ese tiempo la construcción del pedestal, la base en la que sería erigida, no estaba todavía terminada. Pero este era un megaproyecto que abarcó muchos años, por lo tanto la estatua como proyecto fue una noticia ampliamente difundida por todos los medios disponibles. Se hizo fuertes recaudaciones de dinero para eso, espectáculos, banquetes, impuestos, loterías, varias ciudades francesas, el Consejo General, la Cámara de Comercio, entre otras, y más de 100.000 particulares hicieron donaciones para la construcción de la estatua. Antes de finalizar el año 1875, los fondos ascendían a un total de 400.000 francos, pero el presupuesto se incrementó posteriormente hasta 1 millón de francos de la época. No fue hasta 1880 cuando se recogió el total de los fondos en toda Francia. En Estados Unidos se hicieron presentaciones teatrales, exposiciones de arte, subastas y hasta combates de boxeo profesionales para recaudar fondos para terminar la construcción. Poca gente sabe que la construcción del pedestal tuvo que ser suspendida en varias ocasiones por falta de fondos, y gracias a las campañas organizadas por el editor estadounidense Joseph Pulitzer, el proyecto pudo seguir adelante. Incluso ya con las piezas de la estatua se hizo presentaciones de la cabeza y una muy recordada de la antorcha para recaudar fondos y seguir con el proyecto. La inauguración de la Estatua de la Libertad tuvo lugar el 28 de octubre de 1886. Para ello se pronunció un discurso en la isla y se realizó un desfile naval en la bahía. Entre las autoridades presentes, la más destacable, como siempre, fue la del presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, que en parte de su discurso dijo: "No estamos aquí hoy para inclinarnos ante la representación de un Dios feroz y guerrero, lleno de ira y venganza, sino que contemplamos alegremente nuestra propia deidad vigilando y protegiendo las puertas abiertas de América. En lugar de agarrar en sus manos los rayos del terror y de la muerte, sostiene en alto la luz que ilumina el camino hacia la liberación del hombre. No olvidaremos que la libertad aquí la ha hecho su hogar, ni su altar escogido será descuidado. Los devotos voluntarios siempre mantendrán vivos sus fuegos, y estos brillarán en las costas de nuestra república hermana en el este. Reflejada desde ahí, una corriente de luz atravesará la oscuridad de la ignorancia y la opresión del hombre, hasta que la libertad ilumine al mundo". Todo esto debido a la apertura en 1892 de la aduana de inmigrantes de la vecina isla Ellis. La estatua se convirtió en el símbolo de todos aquellos que emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, y una increíble ola de inmigrantes europeos por muchos años que desembarcaron en las costas de Nueva York. Y bueno, este ha sido un breve repaso sobre la historia de la Estatua de la Libertad. Gracias a los que siempre apoyan este canal y contenido. Los que no son parte de la comunidad pueden sumarse. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.